bastante desajustado e inestable el Ministerio de Hacienda bajo el gobierno de Gustavo Petro. Yo no sé usted, que ha cubierto con mayor ahínco los temas políticos desde hace muchísimos años, si ha visto un ejemplo parecido al que estamos viviendo hoy de inestabilidad en el Ministerio de Hacienda en Colombia. Jennifer, a mí particularmente, de las cosas que me han preocupado y que me están preocupando mucho de lo que está pasando, en medio de todo lo que está pasando, que todos sabemos que es todo muy delicado, el tema del Ministerio de Hacienda es para mí particularmente muy preocupante. La inestabilidad que se está dando en el Ministerio de Hacienda. El presidente Petro va a cumplir apenas 3 años y ya va para el 4º ministro de Hacienda. Esto que está pasando con el Ministerio de Hacienda nunca había pasado. Y le voy a decir por qué es preocupante, porque si hay un mensaje que requiere la comunidad internacional, los mercados, todos los inversionistas, es que en el Ministerio de Hacienda, que esa cartera tenga estabilidad. Y le voy a hacer un resumen muy breve de exactamente en los últimos años por qué es tan importante que ese mensaje por parte del gobierno nacional se le dé al mundo, a la comunidad internacional y también al mercado interno, por supuesto. La estabilidad del Ministerio de Hacienda. Mire, voy a comenzar con César Gaviria. César Gaviria, en el 1990, cuando comenzó su gobierno, su mandato, hasta el 94, tuvo un ministro de Hacienda, Rudolf Homes. Rudolf Homes fue la persona que se encargó de llevar a cabo la apertura económica, que fue muy controvertida en su momento, mucha crítica, mucha controversia y demás, pero se mantuvo estable el Ministerio de Hacienda en la cabeza de Rudolf Homes, y el presidente Gaviria lo mantuvo y lo sostuvo. No pasó nada porque fue estable el Ministerio de Hacienda en cabeza de Rudolf Homes. Luego del 94 al 98, Jennifer y amigos de la mesa, llega el gobierno de Ernesto Samper, otro gobierno totalmente agitado. Como en Colombia los gobiernos todos son agitados, todos, pero digamos que el de Samper fue particularmente agitado por el proceso 8000. Sin embargo, el presidente Samper mantuvo en esa cartera a una persona, José Antonio Campo, fue su ministro de Hacienda, soportó toda la embestida de la oposición y demás, y ahí estuvo el ministro Ocampo. Luego llega Pastrana, y Pastrana tiene 2 ministros de Hacienda. Juan Camilo Restrepo, que le tocó la crisis de 1999, que fue una crisis bien fuerte, y la capoteó el gobierno de Pastrana en cabeza de Juan Camilo Restrepo. Y luego llegó Juan Manuel Santos al Ministerio de Hacienda. 2 ministros de Hacienda tuvo el presidente Pastrana. Uribe tuvo a Roberto Junguito, que duró muy poco, y luego llega Alberto Carrasquilla y Óscar Iván Zuluaga. 3 ministros en total tuvo el presidente Uribe en sus 2 mandatos de 8 años. Santos tuvo a Juan Carlos Echeverri muy poco, y luego a Mauricio Cárdenas durante casi todos sus 8 años de gobiernos. Duque tuvo a Carrasquilla, tuvo a Juan Alberto Londoño, que duró muy poco, y a Juan Manuel Restrepo, que terminó. Esos han sido los ministros de Hacienda que ha tenido Colombia en los últimos años. De tal manera que lo que pasa con el presidente Petro es preocupante. 4 ministros de Hacienda en 3 años. El mensaje que se le está enviando al mundo y al mercado internacional es que la cosa no está saliendo bien, y eso es muy preocupante. Es preocupante además, Sebastián, por el momento económico que vive el país. Casi que ningún otro ministerio en un ejecutivo se puede mover sin plata. Es lo que necesita para realizar los diferentes proyectos, para llegar a diferentes regiones. Si no hay un Ministerio de Hacienda fuerte, si en este momento se encuentra nuevamente acéfalo, ¿qué podemos esperar? Por ejemplo, de un presupuesto que se ha dicho que está desfinanciado, de presiones fiscales que tenemos en Colombia, del exceso de gasto, del déficit, que también se ha hablado por parte de expertos. ¿Qué podemos esperar entonces nosotros como país con este Ministerio de Hacienda? Y además, pues, digamos, la articulación de un equipo económico que no solamente está en cabeza del ministro de Hacienda, sino, por ejemplo, el director del DNP, de Planación Nacional, de la DIAN, está muy débil, está muy inestable, y lo que dice Óscar, eso sí, pues genera muchas preguntas, porque en este momento está en encargo Jonathan Duque, que era el director de regalías, está a cargo de Planación Nacional, pero no sabemos si al fin va a llegar Susana Mohamed o qué va a pasar. El próximo 28 de marzo es la nueva reunión de la Junta del Banco de la República. Estará Juanita Villaveses en encargo, que es la ahorita viceministra técnica. Alcanzarán a nombrar antes un ministro de Hacienda. Por ejemplo, el doctor Ginás, que es el director de la UIAF, también está en encargo en la DIAN. No sé si una persona pueda tener al tiempo esos dos cargos tan importantes. Entonces usted ve todo el equipo económico
y no hay equipo económico en este momento. Y súmele, Sebastián, el Ministerio de Comercio. Acuérdese que Luis Carlos Reyes salió, en este momento está la superintendente Cielo Rusinque como ministra encargada, pero si le suma ahí al equipo económico, el Ministerio de Comercio también está en encargo. Sí, es decir, no hay nombres, no hay ruta. Lo que se sabe, Hugo Mario, es que se necesita otro recorte, como mucha gente lo está diciendo. Guevara le dice a Petro, tenemos que hacer un nuevo recorte, el presidente no quiere, entonces, ¿cuál será el rumbo económico? Pues mucha gente se hace esa pregunta. No, es que el presidente seguramente quiere ser él el ministro de Hacienda, Sebastián, y es muy grave lo que ha pasado con el Ministerio de Hacienda, lo que ustedes mencionan, tantos ministros en tan corto tiempo, pero es igual de grave lo que pasa en los otros ministerios. Es que durante los 2 años y medio del gobierno Petro han pasado más de 50 ministros, ¿sí? Y es imposible que una administración pues ejecute y que haga una buena labor y gestión cuando no hay estabilidad ni siquiera en quienes están al frente de las carteras y sobre todo las económicas. Pero igual han pasado ministros por temas importantes como defensa, salud, educación y demás. O sea, creo que no ha habido un gobierno tan inestable en los últimos tiempos como el de Gustavo Petro, con tantos ministros, y no solamente ministros, sino directores de institutos descentralizados, que también son entidades importantes para el tema de la ejecución y la solución de los problemas de los colombianos. Yo creo, ¿Y sabe qué pasa, Hugo Mario? Perdón, Óscar, un segundo con respecto a los ministros de Hacienda, que usted nos hacía un recuento, Óscar, y es que no es solamente que cambien los ministros de Hacienda, sino es las razones por las cuales salen, y las razones básicamente por la falta de debate. Es decir, porque ellos tienen un punto de vista y el presidente no es acorde con las razones del presidente, y en ese momento es cuando salen muy distinto, que haya, claro, hay inestabilidad, cuando hay cambios hay inestabilidad, pero es que la inestabilidad acá es porque no se admite el debate, que eso sí es una cosa que es muy grave en la democracia, que no haya un gabinete donde pueda haber la diferencia, sino que el ministro que no piensa igual que el presidente, o el ministro que en algún momento disiente del presidente, pues sale. Refería a Ana Cristina precisamente al tema. O sea, el ministro de Hacienda tiene que tener la capacidad de decirle al presidente, no estoy de acuerdo con usted, qué pena, pero por ejemplo el tema del gasto público hay que controlarlo, lo que hizo Diego Guevara con el presidente Petro y que le costó la salida, como ha trascendido, como lo contó Sebastián también. Es decir, el ministro de Hacienda, todos los ministros en general, pero digamos en particular el ministro de Hacienda tiene que tener la capacidad, la estatura, el empoderamiento de decirle a un presidente de la República, no estoy de acuerdo con usted. Yo recuerdo, por ejemplo, que el ministro Junguito en su momento tuvo diferencias fuertes con el presidente Uribe y le dijo, presidente, no estoy de acuerdo, y hay unas diferencias, y al final terminó yéndose Junguito, que duró muy poco. Pero en general, en términos generales, yo creo que el ministro de Hacienda, que es una de las carteras más importantes, más consolidadas de todo gobierno, necesita ministros con peso específico, con capacidad de decirle al presidente, no estoy de acuerdo. Además, y lo que dice Ana Cristina, si no está de acuerdo, se va. Y entonces, ¿dónde está la dialéctica, la discusión, el crecimiento, las propuestas, las ideas? Se desvanece cuando hay un presidente que no escucha. La señal, pues, Jennifer, que ayer se le manda al país y al mercado es que el presidente no quiere ajustar nada, y que el presidente pues va a seguir el ritmo de gasto actual, que la regla fiscal no le interesa, y si es año electoral, pues muchísimo menos va a recortar. ¿Y eso qué repercusión tiene, Jennifer? Que es algo que pues no es muy mediático de comentar, pero las tasas de interés de los bonos colombianos, es decir, como el mercado nos presta la tasa de interés, ayer saltó muchísimo. Ya hay bonos de colombianos que están casi en el 13%, es decir, Colombia se está endeudando a unas tasas altísimas, y eso ayer saltó mucho al segundo en que se conoció la salida de Diego Guevara. Entonces esto no es bueno, y pues las preguntas que hay alrededor de esto solamente se resolverán cuando el presidente elija los nuevos nombres. Estaremos pendientes a ver quién va a ocupar ese cargo, pero tienen toda la razón. Un equipo es eficaz, eficiente y productivo cuando se puede disentir, cuando se le llama la atención al líder que está en ese momento para decir, mire, por ahí no es el camino, yo sugiero esto y esto. Si no se escucha, pues yo creo que no puede funcionar bien un equipo así. Pero recuerden ustedes que también en la alcaldía de Bogotá, cuando Gustavo Petro asumió ese cargo, también su equipo fue bastante inestable. Entonces, de pronto es una manera de gestión. Ojalá se pueda encarrilar, pero como les digo, esto ya comenzó, ya estamos hablando de tiempos electorales, de campañas electorales, de estrategias electorales. Incluso por ahí hay uno que otro congresista dijo esta mañana que todo el tema de la reforma laboral había sido casi que una conspiración para llegar a ese punto. Me parece exacerbada esa opinión, pero bueno, es lo que están pensando algunos de los congresistas y de los entes políticos que hay en el país. Y a propósito de esto, pues